vamos a comenzar, vamos a poner la placa que pusimos la clase anterior sobre los 3 errores que tuvo Saúl. Hablamos del primero, la clase anterior, de la falta de fe, cuando se adelantó a ofrecer un sacrificio que no le correspondía a él hacerlo, sino a Samuel. Esa fue una falta de fe por parte de él, porque no esperó los días que Samuel le había dicho. Vio que su ejército estaba desertando ante el ataque de los filisteos, vio que el pueblo filisteo era cada vez más amenazante, entonces ofreció rápidamente el sacrificio, algo que no le correspondía, como dijimos recién, algo que le correspondía a Samuel hacer, y demostró su falta de fe. Y cuando Samuel lo retó, digamos, él puso una excusa, no aceptó su error y no se arrepintió por su falta de prudencia en ese acto. Después vamos a ver otra falta, que es la falta número 2, la falta de juicio. ¿A qué se refiere la falta de juicio? La falta de juicio se dio en una oportunidad cuando Saúl hizo un voto necio. Prohibió que los hebreos en combate se fortalecieran comiendo alimentos. Es decir, hizo como un ayuno, algo así, algo parecido, y el ejército se debilitó al no poder comer carne, y el ejército que estaba hambriento, obviamente, cometieron sacrilegio al comer carne con sangre, ¿no? Y casi en ese episodio muere su hijo Jonatán, porque esto estaba prohibido delante de Dios, y la ley lo prohibía, que no se podía comer un alimento crudo, que tuviera sangre. Y este voto necio hizo demostrar en Saúl una falta de juicio, de cordura. ¿Cómo puede enviar a un ejército en ayuna? Tienen que estar bien alimentados para poder luchar. Y la tercera falta es la falta de obediencia. Jehová le había ordenado a través de Samuel, le había ordenado que al derrotar a los amalecitas borrara a todos los amalecitas de la faz de la tierra. No tenía que quedarse con nada. Pero él, después de escuchar esta ordenanza, cuando atacó a los amalecitas, no solo le perdonó la vida al rey Agag, sino que también tomó de los mejor de las ovejas y del ganado. Entonces, cuando llegó Samuel y le preguntó a Saúl si había cumplido la ordenanza, Saúl le dijo que sí. ¿Y de fondo qué se escuchó? Se escuchó las ovejas y las vacas, me y mu. Se escuchó de fondo. Entonces dice Samuel, ¿qué es ese ruido que escucho de animales? Ah, no, bueno, esos son animales que yo, encima quiso arreglarla Saúl, que yo aparté de lo mejor para ofrecérselo a Jehová. No sé si se lo iba a ofrecer a Jehová, pero era una excusa. Y no solo eso, sino que le perdonó la vida al rey Agag y a unos cuantos amalecitas. Porque vamos a ver cuáles son las consecuencias de no haber seguido la ordenanza de Dios en este aspecto. La cuestión es que desde ese momento el profeta le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y desde ese momento Samuel se enojó con Saúl, y nunca más Saúl pudo ver a Samuel en vida. Después lo va a ver mucho más adelante cuando vuelva su espíritu. Ya vamos a interpretar esa palabra, pero nunca más Samuel lo vio a Saúl desde ese momento, porque Jehová se apartó definitivamente de Saúl. Y Samuel, ¿qué era? La representación a una forma de Dios, de la voz de Dios en la tierra. Si Samuel se apartaba del rey, Dios se apartaba del rey. Lo vimos cuando hicimos la representación de la unción, de cómo ungimos un rey acá arriba, la clase pasada. Y las consecuencias que tuvo Saúl por perdonar la vida a los amalecitas fue muy contundente, porque más adelante
parece ser que no solo le había perdonado la vida al rey, sino a algunos cuantos amalecitas que se escaparon. Estos mismos van a aparecer cuando David es rey y lo van a atacar y se van a llevar cautiva a mucha gente de Judá. Más adelante aparece Amán, el amalecita, en la historia, en el libro de Esther. ¿Quién era Amán? Era el enemigo de los hebreos, era el enemigo del pueblo de Dios que quería eliminarlos, y no solo el enemigo del pueblo de Dios, sino también de Mardoqueo. Pero gracias a la intervención de Mardoqueo y a que Esther pudo contraer matrimonios con el rey Asuero, ellos dos hicieron que el rey no hiciera caso a la ordenanza de Amán de aniquilar a todos los hebreos, ¿no? Después Amán es juzgado, pero si Saúl hubiera eliminado todos los amalecitas, quizá el libro de Esther no hubiera contado esta situación, sino otra. ¿Está bien? Quizá el poner en riesgo a la vida de Esther delante del rey Asuero quizá no hubiera sido necesario, porque un tal Amán no se le hubiera ocurrido eliminar al pueblo de Dios. Entonces, lo que hizo Saúl causó que se escribiera el libro de Esther y que nosotros conociéramos la historia de la salvación del pueblo a través de Esther. Y lo tercero, que lo repetimos en las clases anteriores, que según la tradición judía, Hitler fue descendiente de los amalecitas. Y sabemos que Hitler borró de la faz de la tierra a 6 millones de judíos. Así que no eran pocos. Así que vemos acá las consecuencias de no haber eliminado a los amalecitas, de no haber sacado a los amalecitas y de haberles perdonado la vida como quiso hacer Saúl. Ahora, si Dios te manda a hacer algo y no lo haces, le estás dando una imagen a tu pueblo de rebeldía, ¿verdad? Si uno que está a cargo es rebelde, los demás que vienen atrás van a ser rebeldes. Ahora, la imagen que Saúl estaba dando del Dios al cual representaba, no solo delante de su pueblo, sino delante de los otros pueblos que tenían otros dioses, era una imagen paupérrima, porque era un Dios que era rebelde como era Saúl, un Dios que un rey podía desafiarlo y podía desobedecerlo, un Dios que era el Dios de Saúl. Saúl era un personaje, se había vuelto un personaje no solo desobediente, sino también temeroso, con falta de confianza, con falta de fe, con falta de juicio. Entonces, Jehová se cansó de que Saúl le diera una mala imagen de él y buscó a un próximo rey que tuviera un corazón conforme al de Dios. Porque Saúl ya no tenía un corazón conforme al que iba a tener el rey David. Entonces, ¿qué le dice Dios a Samuel? Vas a ungir a un nuevo rey porque yo ya lo he desechado a Saúl. Necesito un rey que sea conforme a mi corazón. Ahora, cuando nosotros empecemos a estudiar la vida de David, vamos a ver que David también cometió varios pecados. Y quizá pecados mucho más graves de los que cometió Saúl. Está bien, Saúl tuvo esta falta de obediencia o de confianza al adelantarse y ofrecer un sacrificio que no le correspondía. Después quiso quedarse con algunas ovejas y le perdonó la vida a un rey. Después, cuando David estaba ya en el palacio, va a querer sacarse a David de encima porque siente celos, siente envidia. Ahora, más allá de todo eso, cuando lo comparamos con la vida de David, David fue un personaje que tuvo un problema fuerte con su familia. David tuvo muchas mujeres, tuvo un harén, no tantas como su hijo, pero tuvo un harén. Por ejemplo, en Hebrón, cuando antes de reinar en Jerusalén, ya contaba con 6 mujeres. Entonces tuvo 6 hijos por un lado, 6 y 14 en Jerusalén y 6 en Hebrón. Total 21 hijos.
pero esos 21 hijos fueron de mujeres diferentes. Entonces hubo problemas entre los distintos hijos por ver a ver quién se quedaba con el trono de David. Había rivalidades propias del ser hijo de una diferente madre, ¿no? Entonces vivían todos en el mismo lugar, imagínense lo que era eso. Y también, sumado a la falta a David, que no, parece que no era un buen padre tampoco. Le faltaba un poco de mano dura, de disciplina. Ahora, es que David también se la había mandado con Betsabé, conocen la historia, cuando cometió adulterio, y después, como no podía arreglar ese problema, lo manda a asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, tiene un hijo, ese hijo muere, luego después tiene otro hijo con Betsabé, que se llama Salomón. La cuestión es que David comete adulterio y asesinato, y además tiene un problema grave como padre. Y comparándolo con Saúl, quizá digamos, bueno, pero parece que David pecó más que Saúl. Los pecados de Saúl parecen, a los ojos humanos, mucho más pequeños que los pecados de David, ¿verdad? Uno comparándolo puede decir, bueno, pero Saúl no era tan malo. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? ¿Por qué David era alguien conforme al corazón de Dios y Saúl no era alguien conforme al corazón de Dios? Claro, porque cada vez que Saúl cometía un error, ¿qué hacía? Se excusaba, en vez de pedir perdón y decir, me arrepiento, se excusaba y le echaba la culpa a que había entendido mal, le echaba la culpa a los demás, pero nunca él era el culpable. Siempre el culpable es Samuel, los demás, bueno, el ejército enemigo, las circunstancias, pero nunca él se arrepintió de sus pecados. Aunque fueran pequeños, nunca tuvo ese sentido de decir, Señor, perdóname. Sin embargo, David, cuando comete los pecados, siempre pide perdón y siempre se arrepiente. Y ahí tenemos un salmo, el Salmo 51, donde hay una composición, que es un arrepentimiento de David, y es excelente cómo lo escribe y todo lo que dice es muy profundo, de cómo él, si no recupera la presencia de Dios en su vida, el Espíritu de Dios en su vida, prefiere morirse. Entonces, acá tenemos un personaje que, a pesar que se las manda, que mete la pata, siempre se arrepiente. Y por eso Dios dice que David fue conforme a su corazón. Entonces, lo importante acá que tenemos que ver en Saúl y en David no es quién es perfecto o cuáles son los pecados más graves y cuáles los menos graves, sino la actitud de arrepentimiento ante la falta y ante los pecados que se cometen, ¿no? Entonces, como Saúl no se arrepentía y ya eran varias las ocasiones y las oportunidades que Dios le daba para arrepentirse, ¿qué pasa? Habla a Samuel y le dice, vas a ungirme un rey, vas a ungirme un rey. Y hay una historia que ocurre en Hawái, donde hay un señor que tiene 2 hijas. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, por las dudas. Digo, ¿dónde aparece Hawái en la Biblia? Algunos me miraban así. Bueno, es la nueva versión. Bueno, esta historia cuenta que en Hawái existía un hombre que tenía 2 hijas. Una hija era la más grande, que era la más agraciada, y una más chica, que era la menos agraciada, por no decir desgraciada, no, era menos agraciada. Ustedes se asustan, pero desgraciada significa menos agraciada, no se asusten. Bueno, era la hija menos agraciada. No era parecía muy inteligente, era calladita, no era no tenía muchos muchachos atrás, estaba ahí. Y la otra grande sí, estaban los muchachos atrás de ella, era una persona que le gustaba hablar, era desenvuelta, era una mujer que uno la veía y llamaba la atención. Entonces, este padre, de acuerdo a la costumbre, esperaba que alguien en la isla desposara a sus hijas, se casara con sus hijas, y la costumbre era que la persona que pidiera la mano de sus hijas tenía que entregar vacas.
le tenía que entregar vacas al padre como una dote. Y hasta ahora el récord lo había tenido una mujer, una señorita, el cual le habían dado 3 vacas al padre de esa señorita. Entonces, cuando se entera este papá que un tal Johnny Lingo, que era un hombre muy rico de la isla, pretendía a una de sus hijas, se entusiasmó. Porque dijo, bueno, me ha llegado la hora de recibir algunas vacas. Mal no vienen. Y se conformaba con que si se llevaban a la menor, se conformaban con que se la llevaran. No le dieran vacas, nada. Digamos, de alguna forma, algún ingreso iba a tener porque se iba a ahorrar la comida, el vestido, no sé si pagaba la escuela, qué sé yo. Bueno, no, con que se la lleven, está todo bien. Ahora, cuando él se entera, después se entusiasma porque piensa que también es la hija mayor y puede recibir mucho. Cuando se entera que Johnny Lingo pretende a su hija mayor, o sea, la menos agraciada, le entra una cierta desesperación. Dice, bueno, no me tengo que volver loco. Por ahí, este señor viene y me ofrece 3 vacas. Y capaz que me ofrece 5, yo no sé. La cuestión es que, bueno, si no me ofrece nada, igual se la doy. Pero bueno, estaba expectante de esa situación. Todo el pueblo no podía creer cómo Johnny Lingo, en vez de llevarse la mayor, se llevaba la menor. Pensaba que estaba loco, que estaba desquiciado. Cuando llega a la casa, trae detrás de él 10 vacas para llevarse a la menor. El padre, imagínense, saltando en una pata, gritando en los aires, no le importaba nada, llévesela. Se hacía el que lloraba, hija, te voy a extrañar. Bueno, entonces se queda con 10 vacas. Y la gente se queda con la boca abierta, no entendía nada cómo Johnny Lingo se llevaba a la menor, la menos agraciada, que era calladita, que nadie se fijaba en ella y había ofrecido 10 vacas encima. Y ahí estaban las vacas, muy bueno, contentas también. La cuestión es que al pasar el tiempo y aparece una mujer en el pueblo y que es muy llamativa en la isla, muy llamativa, pero es llamativa por su carácter agraciado, por su forma de caminar con la frente en alto. Era una mujer bella, no solo por fuera, sino también por dentro. Y todos decían, ¿quién es esta mujer? Y de pronto se enteran que es la mujer de Johnny Lingo. Y dice, pero esta era la otra que no valía nada. La cuestión, que esa mujer que no valía nada, ahora valía lo equivalente a 10 vacas. Porque alguien había visto lo hermosa que era por dentro. Alguien había visto lo hermosa que era desde su corazón, ¿no? Entonces se convirtió en aquello que este personaje, Johnny Lingo, pagó por ella. Ella era una mujer no de 3 vacas, no de 5 vacas, sino de 10 vacas. Y se convirtió en una mujer de 10 vacas. Y eso llamó la atención del pueblo, que obviamente dijo, es la mujer más hermosa de la isla. Entonces, la belleza no es una historia muy linda, verídica. La belleza va por dentro. Entonces, cuando el profeta es enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, se le presentan los hermanos, 7 hermanos, 7 hijos de Isaí, uno más grandote que el otro, fornidos para la guerra, con músculos impresionantes, con talentos impresionantes. Y como Samuel venía de ungir ¿a quién? A Saúl, que era hombre alto, hermoso, que era, dice que cualquiera en el reino no llegaba ni siquiera a los hombros. Entonces él tenía esa referencia y cuando ve a un hombre alto dice, ah, claro, ese es el rey. Pero no siempre Dios obra de la misma forma, ¿verdad? Entonces, cuando va a elegir el primer hijo, le dice, no, Dios, ese no es. Bueno, señor, a veces no, ese tampoco es. Y no era ninguno de los 7. Y le pregunta a Isaí, le dice, pero ¿no tenés otro hijo? Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? ¿No tenés otro hijo? Dice, sí, tengo uno, que es mi hijo menor, pero que está en el campo y está cuidando las ovejas, el rebaño. Bueno, dice, mándalo a llamar porque hasta que yo no unja a alguien, yo no me voy a ir de acá y no nos vamos nadie. Y la palabra que utiliza Isaí para llamar a su hijo es una palabra de desprecio. Le dice, cuando dice hijo menor, significa enano. Esa es la palabra.
No, tengo un enano allá, imagínense. Tengo un enano que está con las ovejas, pero ¿para qué lo vamos a traer, no? Y ese es el enano que mandaron a buscar, que no valía 0 vacas, digamos. Era base, así no existía ya directamente para Isaí. Lo mandan a llamar, pensaban que él no tenía ninguna chance, ¿no? Y cuando él va llegando, de pronto se da cuenta que el aceite le empieza a bajar. Cuando él no se da cuenta, el aceite le empieza a bajar desde la cabeza y lo ve el gran profeta Samuel que lo está ungiendo. Qué impresionante esta historia, ¿no? ¿Y Dios qué dice ahí? ¿Qué es lo cuál es la palabra que todos conocemos, ¿no? Que el hombre, mira lo que está delante de sus ojos, pero que Jehová mira el corazón. Jehová pesa el corazón, Jehová ve el corazón. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que cuenta? Entonces Dios le enseña una lección a Samuel. Mira el corazón, porque yo busco corazones conforme al mío. No busco fuerza conforme a la mía, no busco talentos conforme o capacidades conforme a mí. Busco un corazón conforme al mío que yo pueda moldear, que yo pueda trabajar. Y cuando David aparece, Samuel lo unge. En ese momento ellos no saben que lo están ungiendo para rey, porque se podía ungir a alguien para una tarea específica, una misión, pero lo ungen y ahí delante de los hermanos de su padre Isaí se dan cuenta que David ha sido designado por una tarea específica. No saben cuál, pero saben que es un muchacho especial. Dios pagó 10 vacas por David, ¿no? Él no valía nada, pero para Dios valía mucho. Y eso es importante. El corazón que tenemos delante de Dios es lo que pesa y es lo que vale. Y cuando viene el aceite de la unción sobre David, como hablamos en la clase anterior, el Espíritu viene con ímpetu sobre David y él es lleno del Espíritu Santo. Él recibe dirección, se le revela un mundo nuevo delante de sus ojos. Y solo tenía 16 años en ese momento, solo 16 años. Pero ¿cuándo fue coronado como rey? A los 30 años. Había una escuela que todavía tenía que pasar, ¿no? De los 16 a los 30 años. Entonces, habíamos visto que primero Dios nos ungía y después Dios nos daba el reino. Primero es ungido David, después recibe el reino. Ese es el concepto. Que antes de la corona primero viene la unción. Entonces, Dios castiga al rey Saúl con un espíritu malo. Vamos a ver cómo David se va introduciendo en la historia de ahora en más, cómo viene un espíritu malo sobre Saúl y lo empieza a perturbar, le quita la paz. Entonces llama, algo que era costumbre en aquella época, llama a alguien que sepa tocar algún instrumento para calmar ese espíritu. Eso era algo común ver en las cortes, que los reyes escuchaban música para poder traer calma a su espíritu, y lo van a llamar a David. Y alguien va a decir: yo conozco a un joven pastor que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Primera de Samuel 16:18. Sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Yo pregunto, ¿hombre de guerra? ¿Que había ido a pelear a la guerra, David? ¿Sabe tocar? Sí, porque sabemos que era músico. Que es valiente y bueno, era vigoroso. Al que dijo esto tenía mucha fe, porque hombre de guerra todavía no había demostrado lo que David, el hombre de guerra que David iba a ser más adelante. Sin embargo, qué palabra profética que esta persona le está dando al rey. Sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, ¿no? Prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Jehová está con él es lo más importante de todo. Y así es, David llega a la corte, empieza a ser el músico en la corte, calmando el espíritu malo que tenía Saúl.
pero también es convertido en paje de armas. ¿Qué es un paje de armas? Es como un caddy. Los que ven golf, es un caddy. El caddy, ¿qué hace? Lleva los palos al golfista. Ese chico que va con los palos y el golfista le dice número 36, no sé. Tira un número, pues no sé, pero número tanto. Y cada palo tiene un número distinto para un golpe determinado. Y así un un paje de armas, era aquel que se lleva las armas a un guerrero específico. Puede ser el rey o puede ser otro. Iba atrás con las armas llevándole lo que necesitaba. Pero también hacía trabajos domésticos. O sea, David hacía de todo ahí. Tocaba el arpa, llevaba las armas, limpiaba la mesa, lavaba los platos, cocinaba, bueno, hacía de todo un poco. Y la verdad que había caído en gracia en la corte de Saúl. Una corte que dijimos que era bastante obsoleta. Saúl no andaba con lujos, no tenía una corte impresionante, era bastante tranquila, modesta, y ahí está David en la corte. Pero a un determinado tiempo, David no se va a quedar en el palacio, sino que va a volver a cuidar las ovejas, va a volver al rebaño y va a pasar tiempo hasta que aparezca nuevamente en escena. Pónganse la piel en los zapatos de David. De pronto usted está cuidando las ovejas, viene el profeta Samuel, una de las figuras más importantes del reino, lo unge para una tarea específica, usted se siente importante, se siente que Dios tiene un llamado, un propósito grande, de pronto lo llaman para ir al palacio y ese es otro nivel, otro escalón que usted empieza a recorrer. De pronto tiene éxito en el palacio, cae en gracia delante del rey, se transforma en paje de armas, o sea que puede ir a veces a la guerra, acompañar a los grandes guerreros de Israel, y de pronto le dicen, bueno, David, a tu casa a cuidar las ovejas. Es como retroceder, ¿verdad? Ahora, pero David se pudo haber enojado con Dios, pudo haber rezongado de este accionar que Dios tuvo. Sin embargo, él entendió que sobre su vida había un propósito. Entonces, no importa si estamos en el palacio del rey o cuidando ovejas, Dios tiene un propósito y como dice el libro de Samuel, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. David la tenía clara de que Dios lo iba a usar grandemente, solamente tenía que esperar la oportunidad. ¿Y cuándo llega la oportunidad? Cuando los filisteos llegan al valle de Ela, que se llama Valle del Roble, porque había árboles de roble por doquier, gigantes, y en ese valle se van a sentar los filisteos, a unos 25 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Y va a aparecer un campeón que se llama Goliat. Ahí lo tenemos. Goliat era el campeón de los filisteos, un gigante de casi 3 metros, más exactamente 2 metros con 92 centímetros medía, un poco más alto que un jugador de básquet, de esos bien altos. La cuestión es que tenía, eso, por ahí la altura no era lo que tanto asustaba, lo que sí asustaba eran los 57 kilos de armadura que tenía encima. O sea, que era una persona bastante fornida, grande. No solo eso, sino que era el mejor peleador de los filisteos, que tenía armas portentosas. Y ahí aparece este personaje Goliat, que tiene 4 hermanos más, que sabemos que nos dice la Biblia, y empieza a desafiar a los escuadrones de Israel que estaban apostados frente a los filisteos. Empieza a retarlos a duelo. Era parte de la costumbre de la guerra que en las guerras entre dos bandos se definieran en duelo personal. Tenemos, por ejemplo, los que vieron Troya, la película Troya, tenemos la pelea de Aquiles con Héctor. Aquiles, que defiende a los griegos, y Héctor, el príncipe de Troya, que defiende su ciudad, y ellos pelean. Ahora, está en el pensamiento de la gente de ese tiempo, está el pensamiento que los dioses eran los que definían el destino de la guerra. Entonces no hacía falta que se enfrentaran los dos ejércitos
y que prevaleciera el que mataba más hombres. Ya con que disputaron 2 campeones una pelea, ya ahí se definía quién era el campeón y quién ganaba la guerra y quién no, porque los dioses lo habían dictaminado. En este caso, vemos que se va a respetar esa costumbre de la historia de ofrecer un campeón y luchar a duelo. Y Goliat desafía que envíen al campeón, pero también desafía a ¿quién? Al Dios de Israel. ¿Y Saúl cómo lo estaba haciendo quedar a Dios? Mal, lo estaba haciendo quedar como un cobarde, porque no tenía un campeón de guerra, porque estaban asustados. Y Dios decía, no, este pueblo, este rey me va a representar a mí, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Llega David en medio de un caos, en medio de un panorama totalmente adverso. Llega por mandato de su padre para traer queso y pan, para repartir entre sus hermanos, entre algunos soldados, y para ver cómo están sus hermanos que estaban allí en el escuadrón de Israel. Y cuando llega, se da cuenta que está este gigante desafiando a los escuadrones de Israel, insultando a Dios, insultando a los israelitas, algo que era una pena muy fuerte en la ley de Dios, en la ley de Moisés. El insulto hacia Dios, el insulto hacia los israelitas era algo muy grave. Sin embargo, Saúl no quería enviar a su hijo a Jonatán a pelear porque era el heredero al trono y no lo quería exponer delante de Goliat. Entonces no había alguien que se levantara para pelear contra este gigante, y ahí le agarra una ira santa a David. Y cuando escucha cómo este gigante insulta y reta y desafía no solo al pueblo, sino también a Dios, haciendo quedar mal como un cobarde a Jehová, David le dice a Saúl, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y vamos a ver un video que básicamente resume la escena de la batalla. No está en latino, está en español, así que bueno, le van a sentir un acento medio raro, pero de alguna forma ese video resume cómo se enfrentó David contra Goliat y cómo lo venció en batalla. Es cortito el video, de unos menos de un minuto y algo debe durar, y ahí está gráficamente cómo lucha David contra Goliat. Bueno, ahí tenemos básicamente la historia bien representada a través de la serie de la Biblia, de cómo David vence a Goliat. Impresionante, ¿no? Solo para finalizar, voy a decir que vamos a ver algunos detalles de la historia esta de cómo vence David a Goliat. Primero vemos que David no va a utilizar las armas que el rey le da, ¿verdad? No usa las armas, sino que va a usar una hondera. Sin embargo, él no confía solamente en eso, porque vemos que él declara, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De Jehová es la batalla, es decir, la batalla no es mía, no es de Saúl, no es tuya, es de Jehová. Jehová nos va a dar la victoria. El Espíritu Santo ya estaba sobre David. Fue un acto sobrenatural que la roca saliera lanzada y golpeara en la frente del gigante y este cayera. Simplemente una roca. Fue un acto sobrenatural del Espíritu Santo. Y vemos que David toma 5 piedras. Las cuales solo una va a utilizar. Aquí vemos un acto de fe impresionante, porque dijimos que Goliat, ¿cuántos hermanos tenía? 4. Entonces hay varias interpretaciones por qué David tomó 5 piedras. ¿Le faltaba fe? No. Es que Goliat más sus 4 hermanos eran 5. O sea que él ya estaba preparado, porque si derribaba a Goliat, vinieron los hermanos a vengarse y ya estaba preparado para ponerle una piedra a cada uno de esos también. Es impresionante la fe, la valentía de David. Que vemos que al último, esa escena que algunos se horrorizaron, yo veía, algunos hacían, no querían ver, porque le cortó la cabeza a Goliat y les puso delante de sus enemigos.
esta costumbre también es propia de guerra. Josué había cortado cabezas, no sé si se acuerdan. Después vemos también que ¿quién va a cortar cabezas? Ya no me acuerdo, pero bueno, David cortó la cabeza de Goliat. Después Samuel, cuando pierden la batalla entre los filisteos más adelante, le van a cortar la cabeza. La cabeza es el símbolo de ¿qué? De la autoridad. Es símbolo de autoridad. Entonces, cuando uno cortaba la cabeza, estaba poniendo bajo su autoridad al mando de ese ejército. Entonces, cuando David corta la cabeza, es necesario que él corte la cabeza del gigante para de alguna forma demostrar que ahora todo está bajo la autoridad de Dios. Que ese ejército de filisteos, que sus enemigos, están bajo la autoridad del ejército de Israel. Con esto, David decreta una victoria importantísima y comienza desde ese momento un nuevo tiempo para el pueblo de Israel. Amén.